Aviso importante. El contenido que se presenta en este video es una recopilación histórica de discursos pronunciados por líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días durante el siglo XIX. Estos discursos no constituyen doctrina oficial de la Iglesia. Se comparten con fines educativos y de análisis, para comprender mejor el contexto, la fe y el pensamiento de aquellos primeros miembros de la Restauración. Invitamos a todos a examinar todo a la luz del Evangelio restaurado, a retener lo bueno y recordar que la doctrina oficial se establece por medio de las escrituras canónicas, las declaraciones unánimes de la primera presidencia y el quórum de los 2 apóstoles y los mensajes actuales de los profetas vivientes. Gazelle. Matrimonio celestial. Traducción del discurso del elder Orson Pratt, pronunciado en el Tabernáculo, Gran Ciudad del Lago Salado, el 29 de agosto de 1852. Es bastante inesperado para mí, hermanos y hermanas, que se me haya pedido dirigirme a ustedes esta mañana, y más aún hablarles sobre el principio que se ha mencionado, es decir, la pluralidad de esposas. Es un tema relativamente nuevo para mí, es decir, no he tenido la costumbre de hablar públicamente sobre este asunto, y también es algo nuevo para los habitantes de Estados Unidos, y no solo para ellos, sino también para una parte de los habitantes de Europa. Algunos de ellos no han tenido la costumbre de predicar una doctrina de esta naturaleza. Por lo tanto, tendremos que abrir un nuevo terreno. Sin embargo, es bien sabido por la congregación que tengo frente a mí que los santos de los últimos días han aceptado la doctrina de la pluralidad de esposas como parte de su fe religiosa. No es, como muchos han supuesto, una doctrina adoptada para satisfacer los deseos y sentimientos carnales del hombre. Ese no es el propósito de la doctrina. Procuremos exponer ante esta asamblea ilustrada algunas de las razones por las que el Todopoderoso ha revelado tal doctrina y por qué se considera una parte de nuestra fe religiosa. Y creo que, bajo nuestra actual forma de gobierno, me refiero al gobierno de los Estados Unidos, no nos juzgarán por traición por creer y practicar nuestras ideas y creencias religiosas. Pienso, si no me equivoco, que la Constitución otorga a todos los habitantes de este país el privilegio de libre ejercicio de sus creencias religiosas, la libertad de su fe y la práctica de la misma. Entonces, si se puede demostrar claramente que los santos de los últimos días han adoptado como parte de su religión la doctrina de la pluralidad de esposas, es algo constitucional. Y si alguna vez este gobierno llegara a promulgar leyes para restringir el libre ejercicio de esta parte de nuestra religión, tales leyes tendrían que ser inconstitucionales. Pero podrían decir los que se oponen: no podemos ver cómo esta doctrina puede aceptarse como un asunto de religión y fe. Apenas podemos concebir que pueda aceptarse más que como una especie de asunto doméstico, algo relacionado con placeres del hogar sin conexión alguna con la religión. En respuesta, les mostraremos que está incorporada como parte de nuestra religión y que es necesaria para nuestra exaltación y la plenitud de la gloria del Señor en el mundo eterno. ¿Quieren saber las razones? Antes de terminar, procuraremos explicarles por qué la consideramos una doctrina esencial para la gloria y la exaltación y para la plenitud de nuestra felicidad en el mundo venidero. Primero haremos algunas observaciones preliminares en cuanto a la existencia del hombre, sobre su primera existencia en su primer estado, y luego diremos algo sobre su estado actual y la relación que éste tiene con su siguiente o futuro estado. Los santos tenemos una doctrina peculiar en cuanto a nuestra preexistencia, diferente de la visión del mundo cristiano, que no cree que el hombre haya tenido una preexistencia. Se cree en el mundo religioso que el hombre, tanto cuerpo como espíritu, comienza a vivir alrededor del momento de nacer en este mundo, o un poco antes, que allí empieza la vida. Ellos creen que el Señor, por un acto directo de creación, formó en primer lugar al hombre del polvo de la tierra, y creen que el hombre posee tanto cuerpo como espíritu, y que por la unión de ambos llegó a ser un ser viviente. Supongamos que aceptamos esta doctrina en cuanto a la formación del cuerpo a partir del polvo. Entonces, ¿cómo fue formado el espíritu? Pues bien, dirá algunos, suponemos que fue hecho por un acto directo de creación, por el mismo Dios Todopoderoso, que Él modeló al espíritu del hombre, lo formó y lo terminó con la semejanza adecuada para habitar el tabernáculo que había hecho del polvo.
¿Tienen alguna referencia de esto en la Biblia? ¿Declaran las Escrituras que el Espíritu fue formado al mismo tiempo que se formó el tabernáculo? No. Todos los tabernáculos de los hijos de los hombres que se han formado desde generaciones remotas, desde los días de Adán hasta ahora, han sido hechos de la tierra. Somos de la tierra, terrenales. El tabernáculo ha sido organizado de acuerdo con ciertos principios y leyes de organización, con huesos, carne, tendones y piel. Ahora bien, ¿de dónde suponen que todos estos tabernáculos obtuvieron sus espíritus? ¿Acaso el Señor hace un espíritu nuevo cada vez que se forma un tabernáculo? Si fuera así, la obra de la creación, según la creencia de la cristiandad, no terminó en el séptimo día. Si aceptamos sus puntos de vista, el Señor tendría que estar creando constantemente espíritus para habitar todos los tabernáculos de los hijos de los hombres. Tendría que hacer algo así como 1.000 millones de espíritus cada siglo. Tendría que estar trabajando en ello todos los días, pues cientos de personas nacen cada día en el mundo. ¿Crea el Señor un espíritu nuevo cada vez que un nuevo tabernáculo viene al mundo? Eso no parece razonable ni propio de Dios. Pero entonces, se preguntarán ustedes, ¿cómo es? Pues la realidad es que el ser que da vida a este cuerpo, que le da energía, poder para moverse, actuar y pensar, ese ser que habita dentro de este tabernáculo es mucho más antiguo que el tabernáculo mismo. Ese espíritu que ahora mora dentro de cada hombre y cada mujer de esta gran asamblea es más antiguo que 1.000 años, y me atrevería a decir que tiene más de 5.000 años. Pero, ¿cómo fue hecho? ¿Cuándo fue hecho? ¿Y por quién fue hecho? Si nuestros espíritus existieron miles de años atrás, si comenzaron a existir, si hubo un inicio en su organización, ¿por qué proceso se llevó a cabo esa organización? ¿A través de qué medio y bajo qué sistema de leyes? ¿Fue por una creación directa del Dios Todopoderoso? ¿O fuimos formados conforme a un cierto sistema de leyes, del mismo modo en que lo son nuestros tabernáculos? Si razonamos por analogía, si aceptamos el razonamiento analógico en esta cuestión, ¿qué diríamos? Diríamos que nuestros espíritus fueron formados por generación, del mismo modo que el cuerpo o tabernáculo de carne y huesos. Pero, ¿qué dice la revelación sobre este tema? Veamos si la revelación y la analogía concuerdan. Leemos acerca de un momento en que se colocaron las piedras angulares de la tierra y se afirmaron sus cimientos. De un tiempo en que el Señor comenzó a edificar esta hermosa y gloriosa morada, la tierra. Entonces hubo un tiempo de gozo. No sé si tenían instrumentos musicales o si participaban en danzas, pero algo es seguro. Hubo gran regocijo, y los cielos resonaron con sus gritos. Sí, el Señor le dijo a Job que todos los hijos de Dios gritaron de alegría, y que las estrellas del alba cantaron juntas cuando se pusieron los cimientos de este mundo. Los hijos de Dios, recuerden, gritaron de alegría porque se estaba construyendo una hermosa morada donde podrían obtener tabernáculos y vivir en ella. Esperaban ese momento, miraban hacia ese tiempo, y era motivo de gozo para ellos pensar que la creación estaba por formarse, que su piedra angular había sido colocada, y que en sus tiempos, en sus estaciones y en sus generaciones podrían venir a recibir tabernáculos para que sus espíritus vivieran en ellos. ¿Lo aplican a ustedes mismos, hermanos y hermanas? ¿Se dan cuenta de que ustedes y yo estuvimos allí? ¿Pueden imaginar que ustedes y yo fuimos parte de ese feliz grupo que gritó de alegría cuando se creó este mundo? Tal vez alguien diga, no lo recuerdo. No es de extrañar, pues se nos ha quitado la memoria porque estamos en un tabernáculo terrenal, y todo esto es correcto y necesario. Lo mismo se escribió acerca de Jesucristo mismo, quien tuvo que descender por debajo de todas las cosas. Aunque tenía la sabiduría para ayudar en la organización de este mundo, aunque fue por medio de él, como el gran líder de todos esos hijos de Dios, que se formó la tierra, y formada también con la ayuda de todos sus hermanos menores, aún así, encontramos que con todo el gran y poderoso poder que poseía, y la gran y superior sabiduría que había en su seno, después de todo, su conocimiento le fue quitado. En su humillación, su razón, su inteligencia, su conocimiento y el poder que antes poseía desaparecieron de él al entrar en el tabernáculo infantil. Tuvo que comenzar desde los principios más bajos del conocimiento e ir ascendiendo poco a poco,
recibiendo gracia sobre gracia, verdad sobre verdad, conocimiento sobre conocimiento, hasta que se llenó de toda la plenitud del Padre y fue capaz de gobernar, dirigir y controlar todas las cosas. Habiendo ascendido por encima de todas ellas, así también nosotros, quienes alguna vez unimos nuestras voces como hijos e hijas de Dios y gritamos de alegría al colocarse el fundamento de esta tierra, hemos venido aquí y tomado tabernáculos siguiendo el ejemplo de nuestro hermano mayor y en nuestra humillación, porque es una humillación ser privados del conocimiento que alguna vez tuvimos y del poder que alguna vez disfrutamos. Al igual que nuestro hermano mayor, se nos ha quitado el conocimiento. ¿Acaso no leemos también en la Biblia que Dios es el Padre de nuestros espíritus? Hemos comprobado que tuvimos una existencia previa. Vemos que Salomón, aquel hombre sabio, dice que cuando el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahora bien, todos los presentes saben que si nunca estuvimos allí, no podríamos volver. Yo no podría regresar a California. ¿Por qué? Porque nunca he estado allí. Si ustedes nunca estuvieron con el Padre como lo estuvo Jesús antes de la fundación del mundo, nunca podrían regresar allí. Del mismo modo que yo no podría ir a las Indias Occidentales, donde nunca he estado. Pero si alguna vez estuvimos allí, entonces podemos entender la fuerza de las palabras del sabio, que el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es decir, regresa al lugar donde una vez estuvo. Se podría obtener mucha más evidencia sobre este tema, incluso de la traducción al inglés de la Biblia. Pero no me inclino a detenerme demasiado en un solo testimonio. Baste decir que la traducción inspirada por el profeta José Smith de la primera parte del libro del Génesis está impresa y es sumamente clara en cuanto a este asunto. En esta traducción inspirada encontramos establecida con claridad la preexistencia del hombre y que los espíritus de todos los hombres y mujeres existieron antes que el hombre fuera formado del polvo de la tierra. Pero, ¿quién fue su padre? Ya he citado antes la afirmación de que Dios es el Padre de nuestros espíritus. En un sentido de la palabra, hay más de un Dios, y en otro sentido, hay solo un Dios. Las Escrituras hablan de más de un Dios. A Moisés se le llamó Dios para Aarón, en términos claros, y nuestro Salvador, al hablar de este tema, dijo, si las Escrituras llamaron dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿por qué buscan perseguirme y matarme porque testifico que yo soy el Hijo de Dios? Estas fueron en esencia las palabras de nuestro Salvador. Aquellos a quienes vino la palabra de Dios son llamados dioses, según su testimonio. Todos estos seres, por supuesto, son uno, así como el Padre y el Hijo son uno. El Hijo es llamado Dios y también el Padre, y en algunos pasajes el Espíritu Santo es llamado Dios. Son uno en poder, en sabiduría, en conocimiento y en la herencia de la gloria celestial. Son uno en sus obras, poseen todas las cosas y todas las cosas les están sujetas, actúan en perfecta unidad. Y si uno tiene poder para ser el padre de los espíritus, también lo tiene el otro. Si un Dios puede propagar su especie, criar espíritus a su propia imagen y semejanza y llamarlos sus hijos e hijas, entonces todos los demás dioses que lleguen a ser como Él pueden hacer lo mismo. Por lo tanto, habrá muchos padres y habrá muchas familias y muchos hijos e hijas. Y estos serán los hijos de aquellos seres glorificados y celestiales que sean dignos de ser llamados dioses. Permítanme para satisfacción de los santos presentar el testimonio de la visión dada a nuestro profeta y revelador José Smith y a Sidney Rigdon el 16 de febrero de 1832. Ellos estaban ocupados en la traducción del Nuevo Testamento por inspiración, y mientras trabajaban en esta gran obra, llegaron al versículo 29 del capítulo 5 de Juan, el cual les fue dado en estas palabras. Y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Al recibirlo con palabras diferentes a las de la traducción inglesa, se maravillaron y se preguntaron la razón, y elevaron sus corazones en oración a Dios, pidiéndoles que les mostrara por qué se les había dado de una manera diferente. Y he aquí, se abrieron ante ellos las visiones de los cielos, contemplaron los mundos eternos, vieron cosas anteriores a la existencia de este mundo.
vieron la creación de los espíritus que vendrían a tomar cuerpos, y vieron las cosas como han de ser en el futuro. Vieron los mundos celestiales, terrestre y celestial, así como los sufrimientos de los impíos. Todo pasó ante ellos en esa gran y gloriosa visión. Y mientras contemplaban las cosas como eran antes que se hiciera este mundo, recibieron el mandamiento de escribir, diciendo: Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él, que vive porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que Él es el unigénito del Padre, que por Él, por medio de Él y de Él, los mundos son y fueron creados, y sus habitantes son engendrados, hijos e hijas para Dios. Noten esta última expresión: sus habitantes son engendrados hijos e hijas para Dios, refiriéndose a los diferentes mundos que han sido creados. Noten que no dice que Dios, a quien servimos y adoramos, fue en persona el Padre de todos estos hijos e hijas de los diferentes mundos, sino que son engendrados hijos e hijas para Dios. Es decir, engendrados por aquellos que fueron hechos como Él, a su imagen y semejanza. Ellos engendraron hijos e hijas y los engendraron para Dios, para que habitaran en estos diferentes mundos de los que hemos estado hablando. Pero hablaremos más de esto si tenemos tiempo antes de concluir. Ahora llegamos a la segunda parte de nuestro tema, es decir, la entrada de estos espíritus en su segundo estado, o su nacimiento y existencia en tabernáculos mortales. Se nos dice que entre esta gran familia de espíritus, algunos fueron más nobles y grandes que otros, teniendo mayor inteligencia. ¿Dónde se lee esto?, dirá alguno. En el libro de Abraham, traducido del papiro egipcio por el profeta José Smith. Entre la gran y numerosa familia de espíritus, los hijos e hijas engendrados para Dios, hay algunos más inteligentes que otros, y el Señor le mostró a Abraham las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo, y entre todas ellas había muchas que eran nobles y grandes. Y Dios dijo a Abraham: tú eres uno de ellos, fuiste elegido antes de nacer. Abraham fue elegido antes de nacer. Aquí, entonces, encontramos conocimiento, si tuviéramos tiempo de detenernos en ello, acerca de la doctrina de la elección. Sin embargo, solo remarcaré que no significa una elección incondicional a la vida eterna para cierta clase y condenación eterna para el resto. Baste decir que Abraham y muchos otros de los grandes y nobles en la familia de los espíritus fueron elegidos antes de nacer para ciertos propósitos, para llevar a cabo determinadas obras, para tener el privilegio de venir a la escena de acción entre las huestes de hombres en circunstancias favorables. Algunos vinieron por medio de padres buenos y santos, para cumplir cosas que el Señor decretó que sucederían desde antes de la fundación del mundo. El Señor ha ordenado que estos espíritus vengan aquí y tomen tabernáculos por medio de una ley determinada a través de un canal específico, y esa ley es la ley del matrimonio. Hay muchas cosas que dejaré de lado. Percibo que si se tratara todos estos principios, el tiempo asignado para este discurso sería demasiado corto. Así que me veo en la necesidad de omitir muchos puntos relacionados con estos espíritus en su primer estado y las leyes que los gobernaban allí para pasar a su segundo estado. El Señor ordenó el matrimonio entre varón y hembra, como también la ley mediante la cual los espíritus vendrían aquí a tomar tabernáculos y entrar en el segundo estado de existencia. El mismo Señor celebró solemnemente el primer matrimonio relacionado con esta tierra y con seres de carne y huesos aquí en la tierra. No digo relacionado con la mortalidad, porque cuando se celebró el primer matrimonio no existía la mortalidad. El primer matrimonio del que tenemos registro fue entre dos seres inmortales, el antiguo padre Adán y la antigua madre Eva. Eran seres inmortales. La muerte no tenía dominio ni poder sobre ellos. Eran capaces de perdurar por los siglos de los siglos en su organización. Si hubieran cumplido la ley y permanecido dentro de ciertas condiciones y límites, sus tabernáculos nunca habían sido alcanzados por la muerte. La muerte entró únicamente por el pecado, y solo por el pecado. Este matrimonio fue celebrado entre dos seres inmortales. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta la muerte? No. Eso estaba completamente fuera de toda posibilidad.
Tal cosa no podía formar parte de la ceremonia. ¿Qué pensarían ustedes, mis oyentes, si un matrimonio se celebrara entre dos seres que no están sujetos a la muerte? ¿Considerarían que estarían unidos solo por cierto número de años y que después todos esos convenios cesarían para siempre y el contrato matrimonial quedaría disuelto? ¿Les parecería razonable y coherente? No. Todo corazón diría que la obra de Dios es perfecta en sí misma y que, en la medida en que el pecado no había traído imperfección sobre el mundo, lo que Dios había unido no podía ser disuelto, destruido o separado por ningún poder inferior al mundo celestial. Por lo tanto, era eterno. La ordenanza del matrimonio era eterna. El sellamiento hecho por el gran Jehová sobre Adán y Eva era eterno por naturaleza y nunca fue instituido con el propósito de ser derrocado o que tuviera un fin. ¿Cuál es el propósito de esta unión? Es la siguiente pregunta. Se nos dice claramente cuál es el propósito, porque el Señor dijo al varón y a la mujer, multiplicaos y henchid la tierra. Y puesto que hemos demostrado que la ordenanza del matrimonio era eterna en su naturaleza antes de la caída, si somos restaurados a lo que se perdió por la caída, somos restaurados con el propósito de cumplir el mandamiento dado antes de la caída, es decir, multiplicarnos y llenar la tierra. ¿Acaso Dios dice, continúen multiplicándose por algunos años y luego el contrato matrimonial debe terminar y ya no habrá más oportunidades de cumplir este mandamiento, sino que tendrá un fin? No, no se especifica nada de eso. Pero la caída trajo la separación por medio de la muerte. Esto no formaba parte del plan original. Por lo tanto, cuando el varón y la mujer sean restaurados de la caída, en virtud del convenio eterno y perpetuo del matrimonio, continuarán aumentando y multiplicándose por todas las edades de la eternidad, para criar seres según su propio orden y a su semejanza e imagen. Gérmenes de inteligencia destinados en sus tiempos y estaciones a convertirse no solo en hijos de Dios, sino en dioses mismos. Esto explica los muchos mundos de los que oímos hablar al Elder Grant ayer por la tarde. El poblar mundos o tener un aumento sin fin, aún de una sola familia, requeriría un aumento sin fin de mundos. Y si una familia fuera unida en el convenio eterno del matrimonio, para cumplir aquel gran mandamiento de multiplicar su especie y propagarla, y si no hubiera fin para el aumento de su posteridad, se requeriría un aumento infinito de mundos nuevos. Y si una sola familia requiere esto, ¿cuánto más lo requerirían innumerables millones de familias? Ellas requieren tantos mundos como los que ya han sido descubiertos por el telescopio. Sí, el número tendría que multiplicarse hasta el infinito para que haya lugar para la herencia de los hijos e hijas de los dioses. ¿Empiezan a entender cómo reciben sus habitantes estos mundos? ¿Comprenden que los hijos e hijas de Dios que están delante de mí en este día son su descendencia, creados a su propia imagen y que han de multiplicar su especie hasta que sean innumerables? Es bien sabido que los miembros de la Iglesia son un pueblo peculiar en cuanto al matrimonio. Creemos en casarnos no solo por el tiempo, sino para toda la eternidad. Esa es una idea curiosa. ¿Casarse para toda la eternidad? No es curioso en lo absoluto, pues cuando examinamos las Escrituras, encontramos que el primer ejemplo establecido para toda la familia humana como un modelo instituido para que lo siguiéramos, no fue establecido hasta que la muerte los separe, ya que la muerte no tenía dominio en ese momento, sino que fue una bendición eterna pronunciada sobre nuestros primeros padres. No tengo tiempo para explicar más sobre el matrimonio de Adán y Eva, pero pasaré a hablar de su posteridad. Es cierto que ellos llegaron a ser seres caídos, pero hay una redención. Sin embargo, algunos podrían considerar que la redención solo nos redime en parte, es decir, únicamente de algunos efectos de la caída. Pero eso no es verdad. Todo hombre y mujer debe saber en este momento que la redención incluye una restauración completa de todos los privilegios perdidos a causa de la caída. Supongamos, entonces, que la caída fuese de tal naturaleza que disolviera el convenio matrimonial por medio de la muerte, lo cual no es necesario admitir, pues el convenio fue sellado antes de la caída y no tenemos registro de que se haya disuelto. Pero supongamos que ese fuera el caso. ¿No sería la redención igualmente tan amplia como la caída para restaurar a la posteridad de Adán a aquello que se perdió?
Sí, lo es. Y si Adán y Eva fueron casados por toda la eternidad, la ceremonia fue una ordenanza eterna para que fueran una sola carne para siempre. Si tú y yo llegamos a ser dignos de ser restaurados de nuestra condición caída y degradada, a los privilegios que poseíamos antes de la caída, ¿no deberíamos recibir un sellamiento matrimonial eterno, tal como fue con nuestros primeros progenitores? Si no tuviéramos ninguna otra razón en toda la Biblia, esta sería suficiente para resolver la cuestión de inmediato en la mente de todo hombre y mujer reflexivos. Sí, en la medida en que la caída del hombre haya quitado privilegios en cuanto a la unión de varón y hembra, esos privilegios deben ser restaurados en la redención del hombre, o de lo contrario, esta no es completa. Digamos unas palabras antes de dejar esta parte del tema sobre las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Las promesas fueron: levanta tus ojos y mira las estrellas, así será tu descendencia, tan numerosa como las estrellas. ¿Qué más prometió? Ve a la orilla del mar y mira el océano de arena y contempla la pequeñez de sus partículas, y luego comprende que tu descendencia será tan numerosa como las arenas. Ahora tomemos esta consideración. ¿Cuánta arena se necesitaría para tener tantos habitantes como los hay ahora en la tierra? En aproximadamente un pie cúbico de arena, contando los granos de cierto tamaño, habría 1.000 millones de partículas. Eso es aproximadamente la población estimada de nuestro mundo. Si nuestra Tierra durara 8.000 años u 80 siglos, con un promedio de 1.000 millones de habitantes por siglo, entonces 3 yardas cúbicas de arena contendrían un número mayor de partículas que toda la población del mundo, desde el principio hasta que la medida de sus habitantes de esta creación esté completa. Si los hombres dejaran de multiplicarse, ¿dónde queda la promesa hecha a Abraham? ¿Se cumpliría? No. Si ese es el fin de su multiplicación, he aquí que la promesa del Señor no se ha cumplido, porque la cantidad de arena que representa su descendencia podría caber toda en un carretón tirado por un solo caballo. Y sin embargo, el Señor dijo a Abraham: tu descendencia será tan numerosa como la arena en la orilla del mar. Es decir, para terminar con la idea, debía ser infinita. Y por eso debe haber una infinidad de mundos para que puedan habitar. No podemos comprender la infinidad, pero basta decir que si se enumeraran todas las arenas en las orillas del mar, dice el profeta Enoc, y luego todas las partículas de la tierra además, y luego las partículas de millones de tierras como esta, no sería ni un comienzo para todas las creaciones de Dios, y Él estaría allí, y su seno estaría allí, y sus cortinas aún se extienden. Esto da espacio suficiente para el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham y sobra para el cumplimiento de promesas similares a toda su descendencia. Leemos que aquellos que hacen las obras de Abraham serán bendecidos con la bendición de Abraham. ¿No han recibido ustedes en las ordenanzas de esta última dispensación las bendiciones de Abraham pronunciadas sobre sus cabezas? Oh, sí. Recuerdo bien que desde que Dios restauró el sacerdocio eterno, por cierta ordenanza, estas bendiciones fueron puestas sobre nuestras cabezas. Las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué nunca lo habían pensado así antes? ¿Por qué no consideran las bendiciones de Abraham como suyas? Así como el Señor le bendijo a Abraham con la promesa de una descendencia tan numerosa como la arena en la orilla del mar, así serás bendecido tú, o de lo contrario no heredarás las bendiciones de Abraham. ¿Cómo logró Abraham establecer una base para ese poderoso reino? ¿Tenía que lograrlo todo con una sola esposa? No. Sara le dio una mujer llamada Agar, y por medio de ella se levantaría una descendencia para él. ¿Eso es todo? No. Leemos de su esposa Setura, y también de una pluralidad de esposas y concubinas que tuvo, de quienes levantó muchos hijos. Así se estableció una base para el cumplimiento de la gran y grandiosa promesa sobre la multiplicación de su descendencia. Habría sido un proceso muy lento si Abraham se hubiera limitado a una sola esposa, como creen algunas de estas naciones incrédulas y obstinadas del cristianismo moderno. Creo que solo aproximadamente una quinta parte de la población mundial cree en el sistema de una sola esposa. Las otras 4/5 partes creen en la doctrina de la pluralidad de esposas. Esta doctrina les ha sido transmitida desde tiempos inmemoriales.
y no son ni la mitad de obstinados y restrictivos en su forma de pensar como algunas naciones de Europa y América, que han rechazado las promesas y se han privado de las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob. Las naciones no saben nada sobre las bendiciones de Abraham, y aun cuando aquellos que tienen solo una esposa no logran librarse de su codicia ni ensanchar su corazón para compartir su propiedad con una familia numerosa, son de sentimientos tan escasos y miserables que toman todo tipo de precauciones para no tener familias grandes. No saben lo que les espera en el futuro, ni las bendiciones de las que se privan por las falsas tradiciones de sus padres. No saben que la posteridad de un hombre en los mundos eternos será su gloria, su reino y su dominio. Entonces, entendemos, solo a partir de este principio, razonando de las bendiciones de Abraham, la necesidad, si queremos participar de las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob, de hacer sus obras, y quien no haga las obras de Abraham y siga sus pasos, será privado de sus bendiciones. De nuevo, veamos la posición particular de Sara respecto a Abraham. Ella comprendía todo el asunto. Sabía que, a menos que Abraham tuviera descendencia, él no alcanzaría su gloria. Y entendía la promesa del Señor, y anhelaba que Abraham tuviera descendencia. Y cuando vio que era vieja y temió que no tuviera el privilegio de levantar descendencia, le dio a Agar. ¿Haría la cristiandad gentil algo así hoy en día? Oh, no. Consideraría suficiente enviar un hombre al infierno, al eterno fuego y azufre. ¿Por qué? Porque la tradición ha inculcado en sus mentes que eso es algo terrible y pecaminoso. No les importa lo corrupto que es la prostitución femenina, si están legalmente casados con una sola esposa. Consideran algo terrible engendrar descendencia de más de una esposa, pero les parece correcto ir a un burdel y entregarse a la degradación más baja todos los días de su vida. Lo consideran solo una pequeñez. Incluso pueden autorizar burdeles en las naciones cristianas y todo les parece bien. Eso es una tradición inicua y su descendencia ha sido criada y educada para seguir esos caminos de maldad. Esto es la muerte, que avanza entre las grandes y populares ciudades de Europa y América. ¿Encuentran esos lugares de prostitución, degradación y miseria aquí, en las ciudades de las montañas? No. Si tales cosas existieran entre nosotros, sentiríamos tanta indignación que haríamos todo lo posible para que esas personas desaparecieran de la faz de la tierra. Esos serían los sentimientos de esta comunidad. Recuerden en los tiempos antiguos aquellos que cometieron tales iniquidades en Israel. Todo hombre y mujer que cometía adulterio era ejecutado. No digo que nuestro pueblo vaya a hacer eso, pero les diré lo que creemos. Creemos que debería hacerse. La prostitución, el adulterio y la fornicación han maldecido a las naciones de la tierra por muchas generaciones y están aumentando de manera alarmante en la sociedad, pero deben ser erradicados completamente de quienes se llaman pueblo de Dios. Si no es así, ay, también para ellos, porque así dice el Señor Dios Todopoderoso en el libro de Mormón: ay de los que cometen fornicación, porque serán echados al infierno. No hay forma de evitarlo. Tales cosas no serán permitidas en esta comunidad. Y esas personas verán que llegará el tiempo en que Dios, cuyos ojos están sobre todos los hijos de los hombres, y que ve lo que se hace en secreto, sacará a la luz sus actos, y serán puestos como ejemplo delante del pueblo. Y la vergüenza y la infamia se cernirá sobre su descendencia hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que no se arrepienten. ¿Cómo se previene esto? Porque tenemos una naturaleza caída con la que debemos luchar. Se previene de la manera que el Señor dispuso en tiempos antiguos, es decir, dando a sus siervos fieles una pluralidad de esposas, por medio de las cuales se puede levantar una descendencia numerosa y fiel, que sea enseñada en los principios de la justicia y la verdad. Y luego, después que comprendan completamente esos principios dados a los antiguos patriarcas, si no guardan la ley de Dios, sino que cometen adulterio y transgresiones de este tipo, que sus nombres sean borrados desde debajo del cielo, para que no tengan lugar entre el pueblo de Dios. Pero hay otra razón por la que esta pluralidad de esposas debe existir entre los santos de los últimos días.
Ya les he dado una razón, y es que puedan heredar las bendiciones y promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, y recibir la continuación de su descendencia para que sea tan numerosa como la arena en la orilla del mar. Hay otra razón, y también muy buena. ¿Qué creen que es? Se los diré, y parecerá razonable a todo hombre y mujer con mente reflexiva. ¿No creemos, como nos han dicho las Escrituras, que las naciones malvadas de la tierra están destinadas a la destrucción? Sí, lo creemos. ¿No creemos también, como los profetas han predicho acerca de los últimos días y como las nuevas revelaciones han dicho sobre el tema, que la oscuridad prevalece en la tierra y una gran oscuridad estará sobre las mentes de la gente? Y no solo eso, sino que toda carne ha corrompido su camino sobre la faz de la tierra. Es decir, que todas las naciones, hablando de ellas como naciones, se han corrompido ante el Dios Altísimo por su maldad, prostituciones, idolatrías, abominaciones, adulterios y toda clase de maldad. Y creemos además, según los profetas bíblicos, así como el libro de Mormón y las revelaciones modernas dadas en el libro de Doctrina y Convenios, que la espada de la venganza del Dios Todopoderoso ya está desenvainada y extendida, y no volverá a guardarse en la vaina hasta que caiga sobre la cabeza de las naciones y sean destruidas, a menos que se arrepientan. ¿Qué más creemos? Creemos que Dios está recogiendo de entre estas naciones aquellos que escucharán su voz y recibirán la proclamación del Evangelio para establecerlos como un pueblo aparte, donde puedan ser instruidos en el camino correcto y llevados al conocimiento de la verdad. Muy bien, si esto es así, que los justos están siendo recogidos y todavía se están reuniendo entre las naciones y se están estableciendo por sí mismos, hay algo cierto. Ese pueblo está mejor capacitado para criar a los niños en el camino correcto que cualquier otro bajo todo el cielo. Oh, sí, esto es cierto. Si ustedes son el pueblo de que hablaron los antiguos profetas, si ustedes son el pueblo guiado por el Señor, si están bajo la influencia, el poder y la guía del Todopoderoso, deben ser el mejor pueblo bajo el cielo para educar la mente joven. Pero, ¿qué tiene eso que ver con la pluralidad de esposas? Les diré, ya les dije que los espíritus de hombres y mujeres existieron antes, hace miles de años en los cielos, en la presencia de Dios. Y ya les dije que entre ellos hay muchos espíritus que son más nobles, más inteligentes que otros, que fueron llamados los grandes y poderosos, reservados hasta la dispensación del cumplimiento de los tiempos, para venir a la tierra a través de una noble descendencia que enseñará a sus mentes jóvenes y tiernas las verdades de la eternidad, para que crezcan en el Señor y sean fuertes en el poder de su sacerdocio, sean revestidos de su gloria, estén llenos de fe muy grande, para que las visiones de la eternidad se abran a sus mentes, para que puedan ser profetas, sacerdotes y reyes ante el Dios Altísimo. ¿Creen que han sido reservados hasta la última dispensación para un propósito tan noble? Sí, aquí entre los santos es el lugar más probable para que estos espíritus tomen sus tabernáculos, a través de una descendencia justa y recta. Son enviados a este pueblo que es el más justo de todos los pueblos sobre la tierra. Aquí serán educados adecuadamente, según su nobleza e inteligencia, y según las leyes que el Señor ordenó antes de que nacieran. Esta es la razón por la que el Señor los envía aquí, hermanos y hermanas. Están destinados a venir y tomar sus cuerpos aquí, para que en sus generaciones sean levantados entre los justos. El Señor no los ha guardado en reserva durante 5 o 6 mil años, esperando que reciban sus cuerpos para enviarlos entre los hotentotes, los negros africanos, los idólatras hindúes o cualquiera de las naciones caídas que habitan esta tierra. No están reservados para recibir una descendencia tan degradada en la tierra. No, el Señor no es así. Su justicia, bondad y misericordia serán magnificadas hacia aquellos que fueron elegidos antes de nacer. Ellos anhelan venir aquí y vendrán entre los santos del Dios viviente. Ese sería su mayor placer y alegría, saber que tendrán el privilegio de nacer de una nación tan noble. Es razonable y coherente entonces que el Señor diga a sus siervos fieles y escogidos que han sido probados ante Él todo el día, que han estado dispuestos a hacer todo lo que su voluntad requiera, tomen para ustedes más esposas, como los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob de antaño.
como aquellos que vivieron en tiempos antiguos, que caminaron en mis pasos y guardaron mis mandamientos. ¿Por qué no deberían hacerlo? Supongamos que el Señor respondiera a esta pregunta. ¿No diría algo como, tengo aquí en reserva espíritus nobles que han esperado miles de años para venir en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, y que he designado para que vengan a través de mis siervos fieles y escogidos, porque sé que harán mi voluntad y enseñarán a sus hijos a hacerla también? ¿No sería este el mensaje si el Señor nos diera una respuesta sobre este asunto? Pero entonces surgirá otra pregunta. ¿Cómo deben conducirse estas cosas? ¿Se dejará al azar? ¿Está cada siervo de Dios en libertad de correr de aquí para allá tomando a las hijas de los hombres como esposas sin ninguna restricción, ley o condición? No. Aprendemos que estas cosas estaban restringidas en tiempos antiguos. ¿No recuerdan el caso del profeta Natán cuando vino a David? Natán fue a reprenderlo por cierta desobediencia y le habló sobre las esposas que había perdido a causa de ello, que el Señor se las daría a otro, y le dijo que si hubiese sido fiel, el Señor le habría dado aún más, si solo las hubiera pedido. Natán, el profeta, en relación con David, fue el hombre que tenía las llaves sobre este asunto en los días antiguos, y estaba gobernado por las leyes más estrictas. Así también en estos días, permítanme anunciar a esta generación que solo hay un hombre en todo el mundo a la vez que pueda tener las llaves de este asunto. Solo un hombre tiene el poder de girar la llave para preguntar al Señor y decir si yo o mis hermanos o cualquiera del resto de esta congregación o los santos sobre la faz de la tierra podemos recibir esta bendición de Abraham. Él tiene las llaves de estos asuntos ahora, igual que Natán en su tiempo. Pero alguien dirá, ¿Cómo ha obtenido esta información? por nueva revelación, ¿Cuándo fue dada y a quién? fue dada a nuestro profeta vidente y revelador José Smith el 12 de julio de 1843, apenas unos 11 meses antes de que fuera martirizado por el testimonio de Jesús. Él tenía las llaves de estos asuntos, tenía el derecho de preguntar al Señor. Y el Señor ha puesto límites y restricciones sobre estas cosas. Nos dijo en esa revelación que solo un hombre puede tener estas llaves sobre la faz de la tierra al mismo tiempo, y pertenecen a aquel hombre que está a la cabeza para presidir todos los asuntos de la iglesia y del reino de Dios en los últimos días. Son las llaves del poder para sellar, o en otras palabras, las llaves de Elías, que fueron prometidas y restauradas a la tierra por Elías, el profeta, quien tenía muchas llaves, entre ellas las llaves para sellar, para ligar los corazones de los padres con los hijos y los hijos con los padres, junto con todas las demás llaves y poderes de sellamiento, correspondientes a la última dispensación. Fueron entregadas por aquel ángel que ministró en el templo de Kirtland y habló a José el profeta en el tiempo de las investiduras de ese templo. Ahora, preguntémonos, ¿qué será de aquellos individuos a quienes se les ha enseñado esta ley claramente si la rechazan? Nota. Una voz desde el estrado gritó: serán condenados. Yo les digo, serán condenados, dice el Señor Dios Todopoderoso, en la revelación que Él ha dado. ¿Por qué? Porque a quien mucho se le da, mucho se le requiere. Donde hay un gran conocimiento revelado para la exaltación, gloria y felicidad de los hijos e hijas de Dios, si cierran sus corazones, si rechazan el testimonio de su palabra y no prestan atención a los principios que Él ha ordenado para su bien, son dignos de condenación. Y el Señor ha dicho que serán condenados. Esta fue la palabra del Señor para su siervo, el profeta José Smith mismo. Con todo el conocimiento y luz que tenía, debía cumplirlo o el Señor le dijo, serás condenado. Y lo mismo respecto a todos los que rechazan estas cosas. ¿Qué más hemos oído de nuestro presidente? Nos ha contado que hay algunas condenaciones que son eternas en su naturaleza, mientras que otras son solo por un cierto periodo de tiempo. Tendrá un fin. No recibirán la restauración de sus antiguos privilegios, sino una liberación de ciertos castigos. Y en lugar de ser restaurados a todos los privilegios que el hombre tenía antes de la caída, solo se les permitirá disfrutar de cierto grado de felicidad, no una restauración completa. Preguntémonos por aquellos que serán condenados, admitiendo que serán redimidos,
lo cual ocurrirá a menos que hayan pecado contra el Espíritu Santo. Serán redimidos, pero ¿a qué? ¿Será a la exaltación y a una plenitud de gloria? ¿Será para llegar a ser hijos de Dios o dioses para reinar a tronos, multiplicar su posteridad y gobernar sobre ellos como reyes? No, no será así. Han perdido ese privilegio exaltado para siempre. Aunque puedan, después de haber sido castigados por largos periodos, escapar por un hilo, pero ningún reino les será conferido. ¿Cuál será su condición? Les diré lo que dice la revelación, no solo acerca de aquellos que rechazan estas cosas, sino acerca de los que, por descuido, falta de fe o alguna otra razón, no han tenido sus matrimonios sellados por el tiempo y por toda la eternidad. Aquellos que no hacen estas cosas para tener las mismas ordenanzas selladas sobre sus cabezas por la autoridad divina, como fue sobre la cabeza del antiguo padre Adán, y si no lo hacen por maldad, por su impiedad, he aquí, tampoco tendrán el privilegio de poseer lo que poseen los dioses, que tienen las llaves del sacerdocio, de llegar a los tronos de su exaltación y recibir sus reinos. ¿Por qué? Porque dice el Señor, todos los juramentos, todos los convenios y todos los acuerdos, etcétera, que han sido hechos por el hombre y no por mí, y por la autoridad que he establecido, cesarán cuando la muerte los separe. Ese es el fin, ese es el límite, no van más allá. Y tal persona no podrá presentarse en la mañana de la resurrección y decir, he aquí, te reclamo como mi esposa, eres mía, nos sellamos en el otro mundo antes de morir, por lo tanto eres mía. No podrá decir esto. ¿Por qué? Porque nunca se casó con esa persona por la eternidad. Supongamos que ellos hicieran un convenio y acuerdo entre sí para vivir juntos por la eternidad, pero nunca lo sellaran con el poder del Señor por el santo sacerdocio. ¿Tendrían algún derecho el uno sobre el otro en la mañana de la resurrección? No, no sería válido ni legal y el Señor diría, No fue por mí, sus convenios no fueron sellados en la tierra, y por lo tanto no están sellados en los cielos. No están registrados en mi libro, no se encuentran en los registros que están en los archivos de la eternidad. Por lo tanto, las bendiciones que podrían haber tenido, no las pueden disfrutar. ¿cuál será su condición? El Señor nos lo ha dicho. Él dice que serán ángeles, porque no guardaron esta ley. Serán siervos ministrantes para aquellos que son dignos de obtener un peso mayor y eterno de gloria. Por lo tanto, dice el Señor, permanecerán solos y solteros en su grado de gloria, y no tendrán poder para multiplicarse, y así permanecerán para siempre jamás. Aquí entonces pueden leer su historia. No son dioses, sino ángeles y siervos de los dioses. Hay una diferencia entre las dos clases. Los dioses están exaltados, tienen las llaves del sacerdocio, son hechos reyes y sacerdotes, y este poder se les confiere para siempre, por el sacerdocio eterno, para que tengan un reino en la eternidad que nunca les será quitado por los siglos de los siglos, y ellos propagarán su especie. No son siervos, porque un Dios no es siervo de otro Dios. No, son ángeles. Y esa es la razón por la que Pablo dijo, ¿no saben, hermanos, que juzgaremos a los ángeles? Los ángeles son inferiores a los santos que son exaltados como reyes. Estos ángeles que han de ser juzgados y convertirse en siervos de los dioses, no guardaron la ley del matrimonio celestial. Por lo tanto, aunque sean salvos, serán siervos de aquellos que están en una condición superior. ¿Qué piensa hacer el Señor con este pueblo? Piensa hacerlos un reino de reyes y sacerdotes, un reino para sí mismo, o en otras palabras, un reino de dioses, si obedecen su ley. Habrá muchos que no escucharán, habrá necios que no recibirán el nuevo y sempiterno convenio en su plenitud, y nunca alcanzarán su exaltación. Nunca serán contados dignos de tener el cetro del poder sobre una numerosa descendencia, que se multiplicará sin fin como la arena del mar. Solo podemos tocar por encima este gran tema. Solo podemos ofrecer pocas palabras respecto a esta gran, sublime, hermosa y gloriosa doctrina que ha sido revelada por el profeta vidente y revelador, José Smith, quien selló su testimonio con su sangre, y así reveló a las naciones cosas que existían en tiempos antiguos, así como cosas que han de venir. Pero mientras hablo, la visión de mi mente se abre.
El tema se extiende y ramifica como las ramas de un árbol vigoroso. Y en cuanto a la gloria de Dios, ¡qué grande es! Siento decir aleluya a ese gran y santo nombre, porque Él reina en los cielos y exaltará a su pueblo para sentarse con Él en tronos de poder, para reinar para siempre jamás.